Esta semana se va a dar el Encuentro Internacional América Latina, la libertad es el futuro, el papel de las ideas en la transformación económica, política y social para crear riqueza y reducir la pobreza. Esto organizado por CEDICE, que está celebrando sus primeros 30 años, CEDICE Libertad. Vienen personalidades muy destacadas del pensamiento político en la América Latina. Una de estas personalidades es Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute en Washington, licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica, con maestría en Comercio y Política Pública Internacional en la George Mason University y es miembro de la Mont Pelerin Society. Juan Carlos Hidalgo es sobremanera experto en el análisis del tema del populismo en nuestra América Latina, que quizás sea una de nuestras pestes más persistentes en nuestros diversos gobiernos y del cual el régimen, que ya tiene 15 años en el país, ha hecho un alarde único. Juan Carlos Hidalgo es nuestro invitado en la mañana de hoy. Juan Carlos, bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias por tenerme. Juan Carlos, ¿cómo puede, a efectos de nuestro público, un público masivo, cómo definimos populismo en líneas generales para después ir a lo puntual venezolano? Sí, el populismo es un fenómeno no exclusivamente latinoamericano, pero que definitivamente ha echado raíz en nuestra región. Se puede describir como un movimiento en donde existe un líder mesiánico que genera una empatía, una conexión con el pueblo, mediante la cual esa conexión, ese liderazgo de este Mesías viene a sustituir las instituciones, viene a sustituir la sociedad civil de un país. Puede ser un populismo de derecha, puede ser un populismo de izquierda, no necesariamente el populismo es de izquierda, aunque ciertamente es lo que más ha predominado en América Latina. Pero vemos cómo efectivamente a lo largo de los años y a lo largo de las décadas en América Latina han surgido muchísimos líderes que vienen a básicamente a reemplazar la institucionalidad de un país, vienen a reemplazar los congresos, vienen a reemplazar las cortes, vienen a reemplazar los tribunales electorales y de todo, y se crea este vínculo entre pueblo y líder que hace que las democracias de nuestros países sufran muchísimo. ¿Cómo se palpa en la práctica esa relación directa Mesías, líder mesiánico y pueblo sumiso? Por ejemplo, ¿qué tipo de instituciones se implementan para llevar adelante el populismo? Bueno, lo que hemos visto, por lo menos en las últimas 15 años, por lo menos en América Latina, es el hecho de que hay un tema que es muy particular aquí, que tiene que ver con el tema de la democracia. Recordemos que cuando los fundadores de Estados Unidos, los padres fundadores de Estados Unidos querían crear un país nuevo, estaban discutiendo qué tipo de gobierno tener. Y por supuesto que había unos que querían restituir la monarquía en Estados Unidos, que George Washington, el general que lideró a Estados Unidos, fuera el monarca. Había gente que quería una democracia, pero había gente muy sospechosa de la democracia. Y decía, mira, la democracia se puede convertir en 2 zorros y una gallina decidiendo qué almorzar al día siguiente. Entonces, se creó una república. Hay un cuento muy famoso de que cuando estaban en estas discusiones intensas sobre qué tipo de gobierno tener, finalmente Benjamin Franklin, el famoso inventor que también fue un gran estadista estadounidense, salió del salón y le preguntaron ¿qué tipo de gobierno tenemos? Y él dijo, una república si podemos mantenerla. Y una república consiste efectivamente en democracia, pero también en ciertos límites a la democracia, ciertos límites que vienen para proteger a los derechos civiles de las minorías, para proteger también, para evitar de que la democracia se convierta simplemente en una mafia que puede linchar a ciertos elementos de la sociedad. En fin, lo que hemos visto en América Latina es que nosotros efectivamente replicamos las instituciones democráticas, o sea, tenemos división de poderes, tenemos un poder legislativo, en algunos países dividido en 2 cámaras, tenemos una Corte Suprema de Justicia, tenemos
bancos centrales independientes, tenemos comisiones electorales independientes, pero cuando llega el fenómeno del populismo, todo esto desaparece. Todo esto desaparece y se crea un vínculo en donde el Mesías se convierte en el gobierno, se convierte en el Estado. Recordemos que el Estado no es solo el poder ejecutivo, el Estado es los otros órganos que constituyen el aparato público, que constituyen la república. Bueno, se desaparecen los demás, se licúan los demás entes públicos, las demás instituciones, y se crea un vínculo directo entre el Mesías y el pueblo. ¿Cómo se hace esto? Usualmente lo que ha ocurrido en los últimos años en América Latina es vía el referéndum. Básicamente se consagra esta noción de que la voz del pueblo es la voz de Dios, punto. No puede haber nada por encima de la voz del pueblo y por lo tanto, ¿para qué Congreso? ¿Para qué Cortes? ¿Para qué Comisión Nacional Electoral? Si el pueblo puede decidir los grandes temas vía el referéndum. Y eso es lo que hemos visto y así es como se ha venido destruyendo la institucionalidad en muchos países. Les recuerdo a nuestros oyentes, estamos conversando con Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, invitado al encuentro América Latina, la libertad es el futuro, organizado por CEDICE. Has mencionado, Juan Carlos, elementos muy claros que cualquier oyente ya identificó. La señora Luisa Estela Morales, quien fue la anterior presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se planteó nada menos que para qué la división de poderes, que eso era un estorbo. Lo dijo la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Por otra parte, el Banco Central de nuestro país ha recibido órdenes directas y descaradas del presidente de la República, y no solo las ha recibido, sino que las ha obedecido, ¿no? Es decir, ha sido muy, muy consecuente. Y tenemos, pues, la dependencia total del Consejo Nacional Electoral. En fin, nuestro país llenó ese checklist de condiciones para que se implante el populismo y se borren, se licúen, que fue el verbo que utilizaste, de esas instituciones. Eso es lo que en la práctica estamos teniendo hoy en día. Una Asamblea Nacional que funciona casi como si fuese una hacienda manejada por un capataz arbitrario, etcétera, etcétera. Una vez que se tiene un cuadro como ese, ¿qué ocurre? Bueno, Lech Walesa, el expresidente polaco, el primer presidente polaco luego de la caída del comunismo, una vez dijo que era muy fácil hacer una sopa de mariscos de una pecera, pero era muy difícil hacer una pecera de una sopa de mariscos. Lo que quería decir es que es muy fácil destruir la economía de un país, es muy fácil destruir la institucionalidad de un país, pero es muy difícil luego reconstruir a un país luego de una situación de estas. Ciertamente, el mayor peligro que corre un país que experimenta esta situación donde no hay división de poderes, donde todas las diferentes instituciones responden al mando de un individuo o de un poder ejecutivo, es cómo luego empezar a reconstruir la institucionalidad, que básicamente partiría por una refundación del país, pero también el mayor peligro, creo yo, que consiste en que la gente se acostumbre a este tipo de situaciones, se acostumbre a este tipo de sistemas de gobierno. Hay una gran discusión en temas económicos de qué determina el desarrollo de los países, si la cultura o las instituciones. Yo creo que es una combinación de ambos. Yo creo que las instituciones terminan determinando la cultura de los países. Por ejemplo, en Costa Rica, yo soy de Costa Rica, en 1948 el presidente entonces decidió abolir el ejército. Una decisión unilateral. El presidente simplemente agarró un mazo, se fue al cuartel Bellavista, voló un mazazo y dijo, se eliminó el ejército, punto. Desde entonces ha habido un cambio cultural en Costa Rica. En Costa Rica ahora nosotros, si caminamos por las calles de otro país y nos encontramos a un uniformado con un gran fusil o algo, sentimos repulsión. Ahí vemos cómo entonces un cambio institucional, que fue la abolición del ejército, creó un cambio mental en todo un país. Bueno, el problema con este tipo de situaciones que se pueden ver en algunos países de América Latina, en donde se licúan las instituciones, se crean liderazgos populistas, se elimina la independencia de poderes, es que hay sectores de la población que podrían entonces acostumbrarse
a este nuevo status quo, a esta nueva realidad, y por lo tanto vea muy difícil luego transicionar a otros sistemas donde existen estos pesos y contrapesos de la democracia. Entonces yo creo que esa es la lucha que hay que tener en países así para mantener esa discusión viva de que esto es lo que pasa en un país donde no existen estos pesos y contrapesos no es normal, y que deberíamos aspirar a regresar a un país en donde haya independencia de poderes, donde haya controles y donde los políticos simplemente no puedan hacer lo que les da la gana. A ver, la última frase es peligrosa, ¿no? Porque puede llevarnos también a un territorio que ha sido muy espinoso últimamente, que es la antipolítica. Muchos analistas dicen la antipolítica fue la que sembró todo y allanó todo el camino para que después viniese un Mesías como Hugo Chávez. Uh-huh. Cuando hablamos de Hugo Chávez, por ejemplo, te habrás dado cuenta, sigue vivo. El régimen se empeña en mantenerlo como el gran líder coreano vivo. De hecho, él es el comandante eterno, el comandante supremo. No hay imágenes de Maduro, hay imágenes de Hugo Chávez. Algunos han visto que la dependencia del régimen hacia Chávez es casi teocrática, ¿no? Hay una cosa un poco particular aquí. La señora Gladys Melet pregunta, ¿por qué le cuesta tanto a la religión salir del populismo y de la pobreza crítica? El señor Teófilo Moros dice, hay un enorme sector de la sociedad al que le basta, le hagan una seña, le den una limosna, para que se le active el atavismo de súbdito. Wilmer Varela, el populismo merma la capacidad de los pueblos porque todos esperan del Mesías la solución de sus problemas. Solo Marco, ¿por qué en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela estamos esperando un Mesías? ¿Cree usted que Hugo Chávez fue visto como tal? Juan Carlos Hidalgo. Hay tres temas ahí que salen a relucir y para tocar el tema de la antipolítica, porque la antipolítica es un factor crítico en el surgimiento del populismo. Claro. Lo vemos aquí, lo vimos en Ecuador, lo vimos en Bolivia, lo hemos visto en otras regiones. Hay dos factores que yo creo que nutren la aparición de líderes populistas. Uno es el tema de la corrupción. Si usted tiene en un país una clase política muy corrupta, que se turna en el poder por muchos años, en donde la gente simplemente no se siente representada por sus gobiernos, creo yo que ahí se empiezan a sembrar algunos elementos que luego pueden dar surgimiento a este líder mesiánico, que usualmente es un líder que no sale del sistema político tradicional, sino que sale de otras vertientes, ¿verdad? Después está el tema de la corrupción, está el tema de la desigualdad también. En América Latina, la desigualdad es uno de los grandes problemas que tenemos en la región. Eso según las mediciones de la ONU, es la región más desigual del planeta. Es una desigualdad que ha sido producto de muchas políticas de Estado que han generado grandes masas de pobres, altos niveles de inflación, proteccionismo comercial, proteccionismo agrícola que encarece el precio de los productos de los consumidores, el tema de las regulaciones, que en América Latina ponerse un negocio formalmente, hay que ser rico para poder ponerse un negocio formalmente, y eso por eso que tenemos a 1 de cada 2 latinoamericanos en adulta en el sector informal, ganándose la vida en las calles. Bueno, muchas de estas políticas de Estado que han generado esta división de clases tan enorme. Entonces tenemos, por un lado, un problema de desigualdad. Por otro lado, tenemos un problema de corrupción que genera antipolítica y genera las condiciones. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, incluso en mi país, en Costa Rica, que es un país que se precia de ser la Suiza de Centroamérica, que se precia de tener fuertes instituciones, una de las democracias más... Y de no tener ejército. Y de no tener ejército, una de las democracias más antiguas. Bueno, ahora en el último proceso electoral que acabamos de tener hace un par de meses, vimos el surgimiento de un movimiento izquierdista, populista, con todos los matices que hemos visto en otros países de la región, y que terminó de tercer lugar, casi va a segunda ronda contra el candidato oficialista, y si hubiera ido a segunda ronda hubiera ganado en las elecciones. La pegamos en el poste, para usar una analogía futbolera. Bueno, en este caso, creo yo de que la reacción a estos problemas de la antipolítica, creo yo que tiene que ser la realización por parte de nuestros pueblos de que los problemas que generan la antipolítica se resuelven no dándole más poder a los políticos. Aunque estos políticos vengan... Sean mesías que vengan que antisistema, aunque sean mesías que vengan de fuera de esa clase política tradicional que es la que genera la repulsión en primer lugar. Esa ha sido la gran trampa de nuestros pueblos latinoamericanos. Siempre creer de que un mesías con poderes especiales puede resolver
los problemas creados por la política, la desatisfacción creada por la política. Y bueno, no hay que ir muy largo. Lo que ocurre cuando usted le entrega más poder, incluso a un Mesías que dice que va a poner las cosas en orden, que va a eliminar la corrupción, ¿qué termina usted? Termina con mucho más problemas de los que tenía anteriormente y con mucho más corrupción, como hemos visto. Bueno, el mejor ejemplo a lo último de lo que acaba de decir Juan Carlos Hidalgo es que Hugo Chávez el régimen irrumpe en una intentona golpista que fracasa, y su excusa era, o su argumento era, luchar contra la corrupción. Exacto. Cuando se observan los niveles de corrupción de aquel entonces comparados con los de ahora, no es que son mayores porque están dolarizados, porque aquí tenemos una corrupción millonaria en dólares, sino que, mal que bien, antes habían unas estructuras que permitían controlar. Había una Contraloría real y, de hecho, Pérez salió del poder por una decisión Exacto. de la Fiscalía y de los Tribunales Supremos de Justicia. Ahora esto se ha desbordado. Hay una pregunta que creo que es la pregunta fundamental, y la formula un oyente que se identifica como Carnú. ¿Cómo se anula el populismo una vez instaurado? Yo creo que todo parte por la educación. Lamentablemente, dice un dicho de un anónimo, de hecho, que cada vez que la historia se repite, el precio de la lección aumenta. Lamentablemente en América Latina nos vamos arruinando nosotros aquí. Tenemos, bueno, y si vamos a Argentina, que en Argentina tienen 100 años de estar repitiendo la lección y cada vez el precio aumenta más, ¿verdad? Lamentablemente en Argentina, en América Latina, vemos que existe una resistencia a aprender la lección, de que si nosotros entregamos más poder a líderes mesiánicos, no existen ejemplos simplemente en la región de un líder mesiánico resolviendo los problemas del país. Y eso me preocupa mucho porque he oído a muchos amigos venezolanos diciendo, mira, eso se resuelve con un Pinochet, por ejemplo. Necesitamos un dictador que venga y ponga orden. No, es que ese tipo de circunstancias nunca han terminado bien en la región, ni siquiera en Chile. En Chile, al final de cuentas, sí se implementó un modelo económico bastante exitoso que fue profundizado luego por los gobiernos de izquierda en democracia, pero a un costo de 3.000 desaparecidos, de una sociedad que 40 años sigue muy dividida. Allí llegamos a un punto extraordinariamente interesante, porque luego de 15 años de andar sin la brújula clara, de andar más bien en un túnel donde ni siquiera un fosforito se puede encender porque ya no hay fósforo, hay un estado como de desespero. Uh-huh. El señor Maduro acaba de cumplir 1 año en el poder, llegó al poder de manera muy peculiar, particular, pero si bien él es el heredero del Mesías Hugo Chávez, él no tiene ninguna fuerza para calzar ponerse en esos zapatos, ¿no? La prueba, Juan Carlos, cuando aterrizaste en Maiquetía, viste, pues lo que hay es Chávez por todas partes, Chávez con un bate de béisbol, Chávez con unos niños, sí, pero Maduro no existe. Y mucha gente se siente frustrada y apela a la violencia, a esa ruptura, a esa cosa que también me suena como absurda si decimos que tenemos 15 años de régimen militar, ¿no? Entonces, visto desde el exterior, dada tu experiencia académica, ¿qué tenemos los venezolanos por delante entonces? Un reto enorme que no tiene paragón en la historia reciente de América Latina. Simplemente cuando este país decida volver por el cauce de la normalidad, decide volver por el cauce republicano, de tener una democracia republicana con instituciones fuertes, con separación de poderes, con una Corte Suprema de Justicia independiente, con un Comité Nacional, un Consejo Nacional Electoral independiente, con una Fiscalía independiente, en fin, con todos estos elementos que hacen de las democracias republicanas, que son los países más exitosos del mundo. Bueno, cuando se quiera emprender por ese camino, se va a necesitar primero que todo un convencimiento nacional de que eso es lo que
se requiere. ¿Qué es lo difícil? ¿Cómo convencer a un país que primero todo está altamente polarizado? A propósito de ese convencer al país, un oyente identificado como Mabeto dice, este licuado de poderes le sabe a ñoña. Le sabe a ñoña es que no le sabe a... En fin, entiendes la expresión, es muy sonora. Este licuado de poderes le sabe a ñoña a la gente de bajos recursos, no afecta su voto y de allí se apalanca el gobierno. Sí, ahí eso es un tema es muy particular que hay que prestarle atención. No podemos negar que la llegada al poder de Chávez y su constante popularidad dentro de un segmento importante de la población, que es principalmente la población de bajos recursos, se radica en que esta gente, primero que todo, no se sentía representada, no se sentía beneficiada por la democracia, la democracia venezolana de antaño, y que ahora más o menos siente que están mejor de lo que estaban hace 15 años. Aunque ahora hay muchísimos problemas que antes no tenían, tal vez, como el grave problema de la criminalidad que afecta a todos en Venezuela, que probablemente era en los barrios pobres era grave hace 15 años, pero no tanto como ahora. El problema de la inflación y la escasez, bueno, que a pesar de que reciben beneficios y reciben misiones y de todo, claramente tienen que ser vistos e impactados. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué va a hacer los próximos gobiernos? ¿Qué va a hacer la clase media venezolana para hacerle saber a la gente pobre de que lo que les beneficia a ellos es un sistema económico abierto, un sistema económico de libertades, un sistema económico moderno? Creo yo que también no solo la gente pobre es la que tiene que darse cuenta que estos sistemas es que lo que beneficia, sino que la clase política venezolana de oposición tiene que darse cuenta que no puede regresar al mismo modelo económico que había hace 15 años. Al modelo rentista, a un modelo que causó el enojo generalizado de un amplio sector de la población. La socialdemocracia que tuvo Venezuela por muchos años, que generó un aparato estatal abotagado, corrupto, ineficiente, rentista. Eso fue la raíz de este problema. Chávez simplemente es una consecuencia de una degeneración que venía experimentando el sistema político venezolano y el sistema económico venezolano. Entonces yo creo que si vamos a ver el futuro, tenemos que pensar en una ruptura, pero no una ruptura política, sino una ruptura de mentalidad y una ruptura económica, pensando en mover a Venezuela hacia una economía abierta, de libre mercado, moderna, que le da oportunidades a todos, no simplemente a las clases medias. La última pregunta, y ya estamos en la hora, pero esta última pregunta me parece muy pertinente. La fórmula Nico Cárdenas, ¿el Mesías fuera Mesías sin un barril de petróleo a $100? Bueno, esa es la gran pregunta que todo mundo se hace. El golpe de suerte, cuando Chávez llega al poder, el barril de petróleo estaba que $9 y luego se subió hasta 140 en cierto momento. El tema del petróleo es un tema que va a tener que estar sobre el tapete, sobre el futuro de Venezuela. Si nosotros podemos sacar una línea y podemos ver en qué momento la política venezolana empezó a sufrir serios vicios de corrupción, podemos ver que fue a partir de la nacionalización del petróleo en Venezuela a finales de los 70, Carlos Andrés Pérez. A partir de entonces, con los altos precios del petróleo que hubo a finales de los 70, la Venezuela saudita, que hubo exuberancia en el gasto público, se creó todo un modelo rentista que luego se vino a la quiebra con la caída de los precios del petróleo en los 80. Vino las medidas de urgencia que generaron el Caracazo de 1989, luego el golpe en 1992, y ahí eso fue simplemente una secuencia de eventos que generó en la destrucción de la democracia venezolana. Bueno, creo yo que sobre el tapete, una de las primeras discusiones que tienen que tener los venezolanos al futuro, pensando en ese país del futuro, una república democrática, es qué hacer con el tema del petróleo. ¿Volvemos a un modelo en donde el petróleo sigue siendo propiedad estatal? O sea, ¿mantenemos ese modelo? ¿O pensamos en un modelo un poco más moderno, un poco más abierto, como los que tienen las democracias petroleras modernas, en Noruega, como tienen otros países en donde tienen sistemas de petroleros un poco más con alta participación privada? Muchas gracias a Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute en Washington y ha venido a este encuentro América Latina, la libertad,
es el futuro, el papel de las ideas en la transformación económica, política y social para crear riqueza y reducir la pobreza, a propósito del 30º aniversario de Se Dice Libertad. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias.